Hola y bienvenidos a la clase de educación cristiana del día de hoy. Es una clase muy especial, es una clase diferente. Vamos a aprovechar los beneficios que tiene el estudiar y el aprender a distancia, y uno de esos beneficios es que lo podemos hacer desde cualquier lugar. Así es que quiero que en esta mañana, porque estoy grabando de mañana, me acompañen a una caminata en la cual vamos a aprender un poco acerca de algunas historias que vivió el pueblo de Israel. Y quiero que abran su Biblia en Primera de Samuel y me acompañen a lo largo de esta pequeña charla, por la cual tiene muchas aplicaciones para nuestra vida, de manera individual y de manera generacional, porque Primera de Samuel nos habla acerca de una generación. Y si yo pudiera ponerle un título a esta clase, yo le pondría Generación sin Gloria. Así es que tengamos mucho cuidado en no ser cristianos sin gloria o generación sin gloria. Bien, abran su Biblia, Primera de Samuel, vamos a hablar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Es realmente una hermosa mañana, una fría mañana, y les pido que no se me distraigan mucho, y espero que sea de gran utilidad. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era niño, me acuerdo que uno de los cantos que más cantábamos era un canto que se llamaba Ebenezer, ¿no? Y decía, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y yo crecí pensando que la palabra Ebenezer significaba hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero viví engañado toda mi vida. Y si tú también así lo crees, creo que también has vivido engañado. Porque Ebenezer no significa hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer significa piedra de ayuda, o piedra de apoyo, o roca de apoyo. Y esta frase fue pronunciada por Samuel. Samuel es uno de los personajes de los que vamos a hablar el día de hoy, esta mañana. Pero Samuel, ¿por qué? Viene la pregunta entonces, ¿por qué Samuel dijo esa frase? ¿Qué estaba pasando en el pueblo por lo cual Samuel dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová? Roca de apoyo. Hasta aquí nos hemos apoyado. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué sucedía entre el pueblo? ¿Qué había pasado en esos años? De eso vamos a hablar el día de hoy. Y quiero hablar un poquito acerca del contexto en el cual esto sucede. Y el contexto yo resumiría en 4 elementos el contexto que sucedió en aquel tiempo. El primer elemento, nos dice la palabra de Dios que en ese tiempo la generación que se levantó era una generación que no tenía conocimiento de Dios. Y el hecho de que nos diga que no tenía conocimiento de Dios nos habla acerca de... Yo lo veo desde 2 puntos. El punto número 1 es el punto de vista literal, en el cual no tenían información acerca de quién era Dios. Antes no existían bibliotecas, no existían hemerotecas, no podían consultar los diarios, no tenían google.com en el cual poder ver milagros de Dios y le aparecía la lista de milagros. Eso no existía. Lo que existía era lo que conocemos como la tradición oral. La tradición oral nos habla acerca de que una persona tenía la responsabilidad de contar las historias a otra persona o a un niño y a sus hijos, y los hijos tenían que contar las historias a los hijos, a sus hijos y los hijos de los hijos, y así tenían que oralmente comunicar los milagros de Dios. Era conocido que un abuelo se sentaba en la fogata a comunicarles y a contarles las historias que había vivido el pueblo de Israel en el pasado, y a través de esas historias era que el pueblo conocía de Dios. De alguna manera habían fallado en esta tradición oral. De alguna manera alguien dejó de contar historias, por lo cual el pueblo dejó de conocer a Dios. Y desde aquí yo encuentro una aplicación para nuestra vida, porque yo no sé si tú has dejado de contar las historias de lo que Dios ha hecho contigo. Y no necesariamente historias grandes, un milagro enorme que Dios hizo contigo, pero de cómo Dios ha suplido tus necesidades y de cómo Dios ha sanado tus enfermedades y cómo Dios ha estado contigo cuando lo has necesitado. Pero esas historias se tienen que contar. Estas historias no se tienen que quedar nada más para ti. Tenemos un compromiso y tenemos una responsabilidad. Y el primer error que tuvo el pueblo de Israel fue que desaprovecharon las oportunidades de contar las historias, por lo cual no conocían a Dios. Conocer a Dios, por otro lado, también nos habla acerca de que ellos no vivieron a Dios.
a diferencia de otras generaciones, las cuales habían vivido los milagros que Dios había hecho con el pueblo. Otras generaciones habían visto el mar abierto, otras generaciones habían comido maná, otras generaciones habían experimentado los milagros que Dios había hecho entre el pueblo. Aquí nos habla acerca de que esa generación no conocía a Dios, no había vivido los milagros que había hecho Dios con el pueblo. Ese era el segundo punto. El tercer punto nos habla acerca de que era una generación insensible a la presencia de Dios. Si le echas un ojo al capítulo 3, nos va a hablar acerca de tres personajes. Nos va a hablar acerca de Elí, nos va a hablar acerca de sus hijos, nos empieza a hablar acerca de Samuel. Son esos tres personajes los cuales vamos a analizar el día de hoy. Y cada uno tiene una particularidad y espero que no te identifiques con los primeros, con Elí y con sus hijos, sino que te identifiques con Samuel. Pero hay varios elementos que necesitamos considerar aquí. Buenos días. El primero de ellos habla de una insensibilidad a la presencia de Dios. Entre las historias que nos muestran estos capítulos nos habla acerca de cómo los hijos de Elí robaban de las ofrendas del tabernáculo. Robaban de la carne que la gente llevaba para los sacrificios, tomaban para sí mismos más de lo que les correspondía. Y había una insensibilidad a la presencia de Dios, había una insensibilidad a lo que Dios podía hacer con ellos. No eran sensibles a la presencia de Dios. Otro elemento dentro de la decadencia de esta generación era que era una generación corrupta moralmente, una generación con pecados morales. La Biblia nos dice que los hijos de Elí fornicaban a las puertas del templo. No sé si esto era de manera literal o era una manera figurada, pero nos habla acerca de que ya no les importaba tanto realmente el templo, no les importaba la presencia de Dios, no les importaban realmente los sacrificios. Lo hacían, cumplían con eso, cumplían con las ofrendas, cumplían con los requerimientos de los sacrificios, cumplían con todo eso, pero realmente no les importaba. Y no sé hasta qué punto esto tiene aplicación para muchos de nosotros, porque podemos estar en el templo, podemos estar allí, podemos hacer lo que nos toca, podemos ir el día que nos corresponde participar, podemos hacerlo, pero no quiere decir que seamos sensibles a la presencia de Dios. Podemos hacerlo y podemos cumplir sin ser sensibles a la presencia de Dios, y eso es lo que nos habla el libro de Samuel. La corrupción moral era otra de las características que tenía esta generación. Y por último, una falta de victoria espiritual. Y esta era una generación que no tenía victorias. Era una generación que no era exitosa, a diferencia de otras generaciones. Una generación que le faltaba vivir una victoria. No solamente eso, sino que cuando salieron a pelear, cuando salieron a la batalla, perdieron el arca. Y esa es otra de las historias que vamos a contar el día de hoy. Me gusta mucho cómo la palabra de Dios hace contrastes. Y uno de los contrastes que hace es justamente con contrastar lo que estaba sucediendo con Elí, el sacerdote, con sus hijos y con Samuel. Es como hablar de blanco y negro. Y hace un contraste muy importante y hace un contraste muy interesante, porque Dios tenía en mente un plan de restauración para su pueblo. Y eso es una muy buena noticia para nosotros. Dios siempre tiene un plan de restauración para su pueblo. Y Samuel, y este plan venía a través de Samuel. Samuel era un niño en ese momento. Cuando todo esto sucedía, Samuel era un niño. Samuel era un niño milagro. Su madre Ana, que no podía tener hijos, cuando Dios le concede el milagro de poder tener un hijo, lo dedica, está tan feliz que lo dedica al templo para el servicio de Dios, lo dedica al tabernáculo para el servicio a Dios, para que le ayude al sacerdote, para que aprenda y para que limpie y para que ordene y para que le ayude a Elí, que cada vez envejecía más. Y este contraste con Samuel me llama muchísimo la atención. Samuel recuerda que fue un llamado de parte de Dios. 3 veces le habló mientras el niño Samuel dormía en su cama y ahí en el tabernáculo, y me llama mucho la atención. Primera vez, segunda vez Dios le habla, tercera vez. A la tercera vez Elí entiende y le dice, si la voz te vuelve a hablar, dile, Señor, habla, que tu siervo escucha.
Y hay un pastor, Stephen Furtick, que dice que debemos prestar mucha atención a esto porque a veces la forma en la que Dios nos habla se parece mucho a la voz de alguien cercano, de alguien familiar. Quizá Dios te está hablando y la voz se parece a la voz de tu esposa, a la voz de un predicador, a la voz de un amigo. Y puede ser que Dios te esté hablando y tienes que ser muy presto para poner atención. Y ahí es donde aparece Samuel, el niño Samuel que descansaba cerca del arca, que descansaba en el tabernáculo. Contrasta mucho con lo que estaban haciendo los hijos de Elí. Eran vidas totalmente opuestas. Si pudiéramos hacer un cuadro comparativo de qué es lo que sucedía, yo lo pondría de esta manera, porque mientras los hijos de Elí menospreciaban la presencia de Dios, Samuel ministraba al Señor. Dice la palabra de Dios que ministraba vestido con un efod de lino que cada año le traía Ana, su madre. Y el efod era un chaleco largo, sin mangas, que usaban los sacerdotes. Es decir, Ana, su mamá, cada año le traía un efod de lino desde que él era niño. Es decir, lo vestía como sacerdote, aunque él no era el sacerdote. Esto me conmueve muchísimo porque el hecho de que tener a un niño que se vestía como sacerdote, aunque no lo era, estaba aprendiendo acerca de esto cuando él era niño, pero me conmueve muchísimo y me llama la atención de cómo yo como mamás, muchas veces las mamás hacen lo mejor que pueden por sus hijos. Y Ana lo mejor que pudo hacer fue llevarlo al templo para que aprendiera de Dios. Y lo vestía. Aunque él no era un sacerdote, él se vestía como sacerdote cuando era niño. Mientras que, ¿qué hacían los hijos de Elí? Mientras ellos se corrompían, mientras ellos fornicaban a la entrada del pueblo, mientras ellos menospreciaban las ofrendas, Samuel aprendía a ministrar con santidad en el tabernáculo. Mientras los hijos de Elí ejercían un ministerio público, un servicio público, el niño Samuel simplemente limpiaba. El niño Samuel simplemente limpiaba los restos de sangre del sacrificio, limpiaba los muebles, limpiaba los utensilios, limpiaba las lámparas, sacudía el polvo de los utensilios. Eso es lo que hacía Samuel mientras los hijos de Elí fornicaban. Mientras los hijos de Elí dormían con mujeres ajenas, el niño Samuel también dormía, pero él dormía en una colchoneta cerca del arca de Dios. Hay una gran diferencia entre esos personajes y la diferencia es abismal. Yo no sé con cuál te identificas, pero yo me imagino mucho a Samuel. Mientras Elí dormía en un sueño no solamente físico, sino en un sueño emocional, en un sueño dormía espiritualmente. Samuel también dormía cerca del arca de Dios. Era un niño que yo me imagino a Samuel durmiendo a un ladito, poniendo sus colchonetas cerca del arca, viendo el arca y diciendo, ¿dónde está la gloria de esta arca? ¿Dónde está la gloria de este pueblo, de las cosas que yo he escuchado? ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la gloria que antes se vivía? ¿Por qué ya no brillas como antes? ¿Dónde están aquellos milagros? ¿Dónde están aquellas personas que vieron milagros? ¿Dónde está aquella gloria? Me imagino a Samuel pensando y preguntándose todo esto, decir, ¿por qué ya nadie cree en ti? ¿Por qué ya nadie te toma en serio? ¿Por qué ya nadie ofrece sacrificios de la misma manera que antes? ¿Por qué ya no se vive con la intensidad que se vivía antes? ¿Dónde están los que te seguían? ¿Dónde están los que vieron tu gloria? Yo estoy seguro que Samuel pensaba cosas así cuando él era niño, era adolescente ahí junto al arca. Y yo me imagino también a un Samuel pensando, pero yo aquí estoy. Aunque los demás no estén, yo aquí estoy. Aunque todos se hayan perdido, yo no. Aunque ya nadie quiera servir, aquí estoy yo. Y una noche Dios le habló, cuando él estaba dormido ahí cerca del arca. Dios le habló. La palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios en aquellos momentos escaseaba. Y la voz de Dios llegó a través de un niño. La Biblia nos enseña que siempre hay un remanente, siempre hay una persona, un grupo de personas que permanecen fieles. Así es que si tú eres de los que se preguntan, oye, ¿dónde está la gloria del templo? ¿Dónde está la gloria
de esta generación? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está? Lo mismo se preguntaba Samuel, así es que ten paciencia, no te desesperes, porque muy probablemente Dios va a hablar acerca de aquellos que han permanecido fieles. La Biblia nos habla en el capítulo 4, en el capítulo 5, que los años seguían avanzando, Samuel seguía creciendo, Samuel seguía aprendiendo, Samuel seguía escuchando. Y dentro de este proceso, cuando Samuel ya comenzaba a ser un adulto, tenía más responsabilidades, el pueblo fue a pelear contra los filisteos. Cuando el pueblo fue a pelear contra los filisteos, resultó algo grave, porque aquella falta de victoria espiritual se reflejó en una falta de victoria física. Cuando el pueblo de Israel fue a pelear contra los filisteos, hubo una gran mortandad. El pueblo no supo pelear, el pueblo no supo ganar, y en un día murieron más de 50,000 personas de los israelitas. No solamente eso, sino que les robaron el arca. Me llama mucho la atención porque el arca simboliza la presencia de Dios. El arca simboliza que Dios estaba entre ellos. Y el hecho de que les hayan robado el arca simboliza que ellos perdieron la presencia de Dios. Yo no sé si hay generaciones que perdieron la presencia de Dios. Yo no sé si hay personas que perdieron la presencia de Dios. Pero cuando pierdes la presencia de Dios se nota. Se nota porque ya no hay una pasión, porque ya no hay un sentimiento, porque ya no hay un agradecimiento, porque ya no hay una intención, ya no hay una pasión por servir. Los cantos se te hacen monótonos, las predicaciones no tienen sentido. Pero esa es una consecuencia de una decadencia progresiva. Cuando los pueblos fracasan, no es de la noche a la mañana. Cuando las naciones, y la historia lo muestra con los romanos, con los fenicios, cuando las generaciones fracasan, es porque fue una decadencia progresiva. Y yo quiero que pensemos un poco en las generaciones que a ti te ha tocado ver, que a ti te ha tocado vivir, pero es una decadencia progresiva. Y quisiera que tomaras mucho en cuenta esto, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Perdieron la presencia de Dios. Así es que debemos trabajar por no perder la presencia de Dios, porque perder el primer amor nos convierte en cristianos sin gloria. La pérdida de esa pasión, la pérdida de esa intención nos hace convertirnos en cristianos sin gloria, y es lo que menos queremos. Israel perdió la presencia de Dios hasta el grado de perder el arca, que era simbólicamente lo único que faltaba. Y fue una historia muy, muy impactante. Si le echas un ojo a esos capítulos, verás cómo en un solo día ellos perdieron 50,700 hombres. Hubo gran mortandad entre el pueblo. Más de 50,000 personas perdieron la vida. Y no solamente eso, sino que los hijos de Elí murieron ese día en la batalla. Los 2 hijos de Elí murieron en la batalla y el arca fue robada. Entonces la Biblia nos cuenta la historia de cómo una persona logró huir de esa mortandad. Logró correr hacia donde estaba Elí, el sacerdote, y le dio la noticia. Entonces nos dice la palabra de Dios que cuando le dio la noticia le dijo: hubo gran mortandad entre el pueblo, los filisteos nos ganaron, mataron a más de 50,000 personas. Tus hijos, Elí, murieron. Me llama mucho la atención porque esto ya le había dicho Dios que esto iba a suceder. Y Elí no solamente sabía que esto iba a suceder, no sabía cuándo, pero él sabía que ya había llegado el momento. Pero me llama mucho la atención que sucedió algo muy interesante, porque esta persona le da la noticia de la gran mortandad entre el pueblo, de que sus hijos habían muerto. Pero no solo eso, sino que esta persona le dijo: y nos robaron el arca de Dios. La Biblia nos dice que cuando Elí escuchó que les habían robado el arca, él se fue para atrás. Él estaba sentado, estaba descansando porque ya no podía más, ya era viejo. Se fue para atrás en la silla y se pegó en la nuca y murió en aquel momento. No murió por la noticia de la mortandad de la gente, no murió por la noticia de la muerte de sus hijos, murió porque escuchó que perdieron el arca de Dios. Él sabía,
Él sabía lo que representaba, él sabía lo que había fallado, él sabía todo eso. Era un momento muy difícil para el pueblo. Era un momento muy difícil para todos. Quizá uno de los momentos de mayor decadencia entre el pueblo de Israel. Pero gracias a Dios la historia no termina allí. Como te decía, Dios tiene un plan de restauración que seguramente va a doler, pero va a suceder. Y eso fue lo que pasó en esta historia. Nos habla la Biblia acerca de que Dios comenzó a hacerlo por sus propios medios. Cuando el arca fue robada, Dios hizo milagros entre la gente que no creía en él. Nos dice la Biblia que los filisteos les robaron el arca y la pusieron en el templo de su Dios, que era Dagón. Y fíjate bien qué es lo que sucedió. Cuando el arca fue robada, la metieron a este templo de Dagón. La historia que nos cuenta la Biblia es que al día siguiente, el dios de ellos, el dios Dagón, que era un dios que le conocían como el dios de los dioses, así le conocían, o también le conocían como, hay diversas interpretaciones que hacen los historiadores. Una de ellas es que realmente se llamaba Dagán, y Dagán era un dios que parecía como una sirena, es decir, del tronco hacia abajo tenía como si fuera cuerpo de sirena. Pero bueno, como sea, nos dice la Biblia que ese día que pusieron el arca de Dios en el templo de Dagón, a la mañana siguiente que los filisteos fueron a verlo, se encontraron que Dagón estaba postrado, se había caído frente al arca de Dios. Y para ellos les pareció algo extraño, pero lo levantaron y lo pusieron en su lugar. Al día siguiente regresaron a ese lugar, se encontraron con que su dios Dagón había sido quebrado del tronco de la cintura hacia abajo y había caído postrado ante el arca de Dios. Es decir, Dios estaba mostrando su poder por sí mismo ante los otros dioses. Sin necesidad de alguien, él mostraba su poder. Los filisteos empezaron a dar cuenta de que eso no era algo normal. Vean qué belleza. Gracias a Dios por este tipo de cosas que podemos hacer en este tipo de lugares. Experimentar la presencia de Dios en este tipo de lugares. Cantar a Dios, orar a Dios en lugares tan hermosos como este. La cámara no hace justicia, pero viene el sol por allá, empieza poco a poco a despejar la neblina y es un paisaje hermoso. Pero les decía yo que Dios muestra su poder, aunque nadie esté disponible en ese momento. Él lo hace por sí mismo y él humilla a los otros dioses. Y es una historia realmente conmovedora. Cuando los filisteos se dan cuenta de que el arca tiene poder por sí misma, se empiezan a preguntar que hay algo extraño. Y durante 7 meses pasaron cosas ahí, porque el arca de Dios estaba en medio de ellos, en medio de los filisteos. Y una de las cosas que sucedió fue que les empezaron a salir tumores a los filisteos. Así como ocurrió con aquellas plagas en Egipto, a los filisteos y a sus hijos les comenzaron a salir tumores. Y entonces ellos se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Entonces consultaron a sus magos, a sus hechiceros, y ellos les dijeron, es porque tienes el arca de Dios, es porque tienes el arca del pacto en tu pueblo. Sácala para que se te quiten los tumores. Y así sucedió. Los filisteos entendieron eso y nos dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a hacer preparativos, holocaustos, comenzaron a preparar cosas para poder devolver el arca de Dios a los israelitas. Y pues bueno, entre las cosas que ellos hicieron cosas de oro, perlas, piedras preciosas, y me llama la atención porque hicieron cosas representativas, y una de las cosas que hicieron fue que hicieron ratones de oro, y a los ratones de oro les pusieron tumores, ¿no? En representación de lo que Dios había hecho en ese momento con ellos. Y de esa forma ellos devolvieron el arca. Es algo muy interesante porque ellos devolvieron el arca, pero no es una historia en la cual el pueblo de Israel haya
querido recuperar el arca, que ellos por sí mismos se hayan puesto de acuerdo para poder recuperar el arca y poder luchar con todo para recuperar. No, no es una historia acerca de eso, es una historia acerca de que los filisteos devolvieron el arca. Y eso es lo que sucede en estos primeros capítulos. En los siguientes capítulos, en las siguientes clases, vamos a estar escudriñando qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel a través de Samuel. Pero todo este proceso en los capítulos siguientes nos hablan de 20 años, una historia de 20 años, en los cuales, y la palabra que usa la Biblia es que ellos añoraron la presencia de Dios. Añoraron. Yo no sé si tú has añorado la presencia de Dios, de que ya haya pasado un tiempo, meses, años, sin que sientas la presencia de Dios de la misma manera como la sentías antes. ¿Has añorado la presencia de Dios? Y esto es algo muy personal, es una historia muy personal que cada uno tiene que tomar en cuenta. Pero hasta que ellos añoraron la presencia de Dios, Dios se manifestó entre ellos. Esa es la lección del día de hoy. Samuel aparece en escena en medio de una generación sin gloria, para convertirse y convertir al pueblo en una generación extraordinaria. Esa es la lección. Samuel es un ejemplo de un niño, de un inocente que servía. Samuel es la representación de una generación nueva, la representación de una generación diferente, no en temas de edad, sino en temas de intención. Mientras todos los demás, mientras el 99% no estaba haciendo las cosas que deberían hacer, Samuel sí lo estaba haciendo. Y lo hacía vestido con un efod, aprendiendo a hacerlo. Su mamá le hizo un trajecito, aprendiendo a ser sacerdote, aunque él no era sacerdote todavía. Yo quiero dejarte esta lección para ti, para que seas paciente, para que seas sensible a la presencia de Dios y sobre todo para que compartas las historias de lo que Dios ha hecho contigo, con tus hijos, con los hijos de tus hijos, con las personas que estamos en la iglesia, con quienes estamos en el templo. Comparte esas historias. Es una escalera larga hacia la decadencia y cada uno de los escalones hacia abajo, hay escalones chiquitos y hay escalones grandes. Un escalón chiquito sería simplemente guardarte tus testimonios. Un escalón grande son los temas morales. Como sea, todo nos lleva hacia abajo. Y esta historia, el escritor la puso por algún motivo, por alguna razón. Y espero que realmente aprendamos y entendamos de ella. Así es que me dio gusto dar esta clase en este contexto, con este paisaje. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y seguramente tendremos más clases. Por lo pronto no se pierdan la próxima clase. Vamos a estudiar del capítulo 7 en adelante. Así es que aquí nos vemos a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias, bendiciones y un abrazo.